Ella es Fabiola, soldado de la Escuela de Artillería de la Secretaría de la Defensa Nacional desde hace 2 años, donde se forma como especialista en artillería. Su preparación le ha permitido aprender a través de cursos la amplia carrera de artillería. Asegura que a pesar de que es una carrera considerada para hombres, las mujeres rompen paradigmas haciendo tareas complicadas al igual que el sexo masculino. Insiste que no hay competencias entre hombres y mujeres, porque ellos las apoyan con las piezas pesadas. Me siento muy orgullosa y muy feliz. Decidí entrar aquí porque desde pequeña siempre me llamó la atención el ejército, la disciplina, portar mi uniforme, portar un arma y todas las evoluciones que realizamos en el ejército. Todo el trabajo lo desarrollan en equipo. El pelotón de topografía lleva a cabo el levantamiento topográfico de datos del terreno, los cuales son transmitidos a la central de tiro, donde se realizan los cálculos, para enviarlos a la observación avanzada, área encargada de arreglar el tiro, y finalmente la sección de fuego materializa el tiro. ¿Máquinas listo? ¡Listo! ¡Cerrar! Este grupo está entrenado y capacitado con los más altos estándares internacionales de calidad y especialización. Practican arduamente de manera frecuente dentro de las instalaciones de la escuela. Su centro de entrenamiento se encuentra en Santa Gertrudis, Chihuahua. Inicia con el curso básico de adiestramiento individual. Ese se imparte a todo el personal que ingresa al ejército mexicano y posteriormente la segunda fase de adiestramiento por función orgánica o específica. El curso de función específica es el que los especializa para servir a México en caso de un ataque externo o incluso en contra del crimen organizado. La escuela tiene en sus instalaciones el Museo de Historia de la Artillería, donde se ofrecen visitas guiadas. Está abierto al público de lunes a viernes de 10 de la mañana a las 3 de la tarde. Lo único que debe llevar la gente es una credencial de lector para poder ingresar. En las imágenes, Libe Rodríguez, Saray Mariscal, 21 Noticias.